Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, no se olvida. Este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. ¿Cuál es su nombre y profesión y qué edad tenía en 1968? Mi nombre es Pedro Medina Martínez, originario de Ranchito de Coronados, municipio de 14, San Luis Potosí. En 1968 andaba yo rondando los 23 años de edad y estudié. Y en ese tiempo estudiaba la preparatoria, después estudié ingeniería química. ¿Nos puede contar cómo fue que inició el movimiento estudiantil de 1968 y cómo se involucró usted en él? Mira, el movimiento comenzó pues por una riña callejera que hubo entre una de las vocacionales del Politécnico que está en la Ciudadela y una escuela preparatoria particular que se llamaba Choperena. Y ahí empezó el problema. Y después de esto, en la escuela vocacional empezaron las protestas, pero ahí empezó ya después la represión por parte de la policía. Esto se fue acrecentando hasta que se involucraron pues las preparatorias de la UNAM, la Chapingo, la Normal, y esto fue creciendo, hasta que el día 1 de agosto, el rector de la universidad, cuando tomaron las preparatorias de la UNAM, que bazuquearon en la preparatoria 1, fue que el rector de la universidad encabezó una protesta que salió de Ciudad Universitaria, siguiendo por insurgentes, dando vuelta a Félix Cuevas y regresando a Ciudad Universitaria. Allí fue donde se hizo famoso aquella frase de Únete Pueblo. Al llegar a Ciudad Universitaria, pues esa manifestación era tan grande que se decían que habían participado más de 100,000 estudiantes en esa marcha. Pues fue muy emocionante porque al pasar ahí por los multifamiliares Miguel Alemán nos agarró el agua y la gente desde arriba de los edificios nos aventaba periódicos para que nos protegiéramos, uniéndose todos, y ahí fue cuando ya empezó a involucrarse el pueblo juntamente con los estudiantes. ¿Cuáles eran las peticiones de los estudiantes en el movimiento del 68? Bueno, los puntos eran 6. Uno era que la primera era libertad de los presos políticos, puesto que para ese entonces ya se habían encarcelado a muchos, y muchos de ellos también ya había habido muchos muertos para ese entonces. El otro punto era la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que hablaban sobre la disolución social. Otro punto era la desaparición de los granaderos y la destitución de los jefes policíacos, que era Raúl Mendiolea Cerecero y el otro señor Cueto Ramírez. Y la otra era que se indemnizara a las familias de los muertos. Esas eran algunas de las peticiones. ¿Por qué hubo muchos muertos? ¿Por qué los presos políticos? ¿A causa de qué los habían apresado? Bueno, hasta ese tiempo pues no se podía hablar mal del gobierno ni se le podía pedir nada. Entonces empezó a haber, ya había mucha represión contra todo aquel que protestaba en contra del gobierno. Y eso ocasionó que a partir del que empezó este movimiento, empezó una represión muy dura contra los estudiantes y contra los dirigentes sindicales o dirigentes de los movimientos comunistas de aquel tiempo. Entonces a los estudiantes nos acusaban de que éramos comunistas, y por eso empezó la represión bastante fuerte, y eso ocasionando muertos. Cuando se tomó la preparatoria 1 hubo allí un número de muertos que hasta la fecha no se sabe cuántos fueron, pero en varias de las escuelas los hubo. ¿De qué forma participó usted en este movimiento? ¿Qué era lo que hacía? Bueno, en ese tiempo yo
de las 5 de la mañana salía de mi casa a trabajar, vivía en la colonia Narvarte, de ahí me iba a trabajar hasta Naucalpan. De Naucalpan salía a las 3 de la tarde y atravesaba toda la ciudad para llegar a la Prepa 5 que estaba en el sur, y salía de ella a las 10 de la noche. Yo empecé a participar en el movimiento pues porque simpaticé con él, y mi manera de participar fue primeramente, bueno, haciendo pintas, cartelones, boteaba, salíamos a los camiones a volantear también, y bueno, en ese tiempo con los compañeros de la Prepa 5 yo les dije que había que cambiar pues la ideología que teníamos, porque antes las frases que pintábamos eran las del Che Guevara y de aquellos revolucionarios, y yo les dije que mejor íbamos a volver a poner las frases de nuestros héroes patrios, y entonces pues se me ocurrió que pusiéramos más vale morir de pie que vivir de rodillas, y ponemos ahí, y varios de nuestros héroes fue las que pusimos, y esas eran las que pintábamos en las calles ahí por la casa de Tlalpan y por esas colonias circunvecinas. Y después de eso pues ya nos involucramos en todo, pero era haciendo pintas, boteando principalmente, y dando nuestros informes en los camiones, y éramos muy perseguidos por la policía. Como anécdota quiero contarles que mi hermano me había regalado un radiecito portátil, y yo lo cargaba siempre en mi mochila donde llevaba mis libros. Cuando salíamos a volantear, pues allí siempre el radio era mi compañero, y cuando llegaba la policía lo que hacía, sacaba yo mi radio y empezaba, lo ponía en las estaciones de esas en aquel tiempo creo que era la LZ, que era puras canciones rancheras, ¿no? Y entonces pues me confundían como que era yo un obrero, ¿no? Yo tiraba los volantes, ahí los tiraba, y a los compañeros que iban les decía, corran, métanse por allá, y cuando llegaba la policía les decía, pues es que por allá se fueron, pero los mandaba por una dirección diferente a donde se habían ido mis compañeros, y de esa manera el radiecito me defendió mucho. En este movimiento, pues afortunadamente, pues a mí solamente me tiraron una vez los policías con un macanazo, que eso fue lo que yo saqué del movimiento, porque siempre sacaba mi radiecito y ese fue mi defensa siempre. También quiero contarles otra anécdota. Cuando íbamos a hacer guardia a la Prepa 5, en ese tiempo que estaba en la preparación de los Juegos Olímpicos, por ahí pasaba todos los días un oficial de la Marina, y él siempre en el bote cuando pasaba nos daban 50 pesos, que en aquel tiempo eran 50 pesos, y siempre nos decía, ustedes síganle, si hay algo yo les aviso, y cuando había algún operativo por aquel lugar decía, hoy no salgan porque iba a haber operativo, y él nos alertaba para que no nos fueran a agarrar. ¿Participó usted en alguna marcha o en alguna manifestación, en algún mitin? Pues casi en todas, excepto creo que la de septiembre, que no pude ir porque en el seguro me sacaron una uña de un pie y no pude caminar, y por eso no asistí. Pero de ahí en casi todas, en todas las manifestaciones en las que se realizaban en los mítines, en el Alameda, en Tlatelolco, en el Zócalo, y en donde quiera que había por ahí un mítin, ahí andábamos. ¿Alguna emblemática o alguna memorable? Bueno, una de las más emblemáticas fue de la Marcha Silencio, a la que yo ya hice alusión que no pude ir. En esa fue cuando el ejército les echó los tanques encima a las gentes que estaban sentadas en el Zócalo, y allí pues también hubo muertos. Los estudiantes marcharon con la boca amordazada y se sentaron en el Zócalo, y por la noche llegó el ejército con tanquetas y se las echó encima. 2 días después de esta manifestación fue el regente con un montón de basureros a hacer un acto de desagravio para volver a poner en el asta la bandera nacional, porque la noche anterior se había izado la bandera de roja y negra en el asta nacional. ¿Qué sucedió en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968? ¿Dónde estaba usted en ese momento? Bueno, pues ese es el más triste recuerdo que yo tengo, y el que más me duele, porque yo había ido con 5 compañeros de trabajo
a ese mitin. Y nos quedamos en la parte de atrás, donde estaban pues todos los trabajadores jubilados de ferrocarriles, ya era gente anciana, que estaban ahí con sus pancartas, y ahí nos quedamos nosotros con ellos. Cuando vimos que subió la primera tanda de soldados en la Plaza de las Tres Culturas, dijimos que eran, se oían balazos y dijimos que eran balas de salva porque solamente se veían en el humo de los fusiles. Pero momentos después, desde la parte misma de donde estaba el mitin en el edificio Chihuahua, empezaron a tirar balazos a la gente, y desde los edificios salieron balas que daban en la gente. Entonces fue cuando ya corrimos. Primero quisimos proteger a los ferrocarriles, pero ya después no pudimos porque fue mucha la avalancha. Cuando nosotros salimos por la parte norte de la plaza, precisamente entre donde estaba la vocacional y la plaza, iba otra pelotón de soldados por abajo de la plaza, que cuando empezaron a sentir la gente encima le empezaron a picar con las bayonetas. Y entonces pues, muchos pasamos sobre la gente que estaba tirada, y había una desesperación tremenda. Y entonces había un soldado que cuando queríamos pasar iba y se les aventaba la bayoneta, pero nosotros para salir de allí lo que hicimos fue que cuando él se iba al otro lado, entonces nosotros salíamos, y mucha gente allí al edificio que estaba a un lado empezaron a tirar las rejas y con los barrotes metálicos empezaron pues ahí se les también a los soldados. Y entonces, cuando nosotros logramos salir en la parte norte, por la calle de la avenida de Manuel González, parece que se llama, iba ya una hilera de tanques que nosotros logramos pasar como a 10 metros. Si no hubiéramos logrado salir esos 10 metros, ahí nos hubiéramos quedado. Y cuando logramos salir, nos empezamos a reunir fuera de la plaza de la unidad Tlatelolco, y que íbamos a hacer una marcha a Zacatenco, pero en eso los helicópteros empezaron a balear a una persona que estaba ahí con nosotros, le pegaron en los hombros, y unas personas ahí en una casa le dijeron métanlo aquí, métanlo aquí. Nosotros nos fuimos a caminar por Reforma y vimos que iban una muchacha que iba sangrando de las piernas, quisimos rescatarla y no nos dejaron. La situación ahí en la Plaza de las Tres Culturas sucedió cuando un helicóptero, nosotros creemos que del helicóptero echaron unas luces de bengala que cayeron ahí donde estaba la iglesia de Santiaguito, que le llaman, la que está ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Y fue cuando empezaron los tiroteos. Mucha gente se fue a refugiar al edificio Chihuahua, pero nosotros veíamos que el ejército iba haciendo la tijera a cerrar para allá, y por eso optamos por salir de allí. Mucha gente trató de refugiarse en la iglesia, pero ahí también la sacaron. Y pues fue una cosa muy horrible, muy triste también contarla. Bueno, también quiero contarles que en ese momento, a lo mejor en un momento le entra uno miedo, pero llega un momento en que ya no es miedo, sino es la impotencia de que uno no puede enfrentarse con aquella persona que lleva un fusil y que lleva una bayoneta encima, y nosotros no podemos hacer nada. Quiero comentarles que empezamos a darle vuelta por toda la unidad Tlatelolco. Ya de Reforma nos regresamos allá por el eje central, cuando vimos que el edificio Chihuahua empezaba a arder, seguramente por los impactos de las balas que pegaron en los tubos de gas. La otra fue que ya la gente en la desesperación empezó a quemar también los trolebuses y los camiones que estaban pasando por lo que era el eje central, por lo que es ahora el eje central. De los 5 compañeros que habíamos ido al meeting, en ese momento perdimos uno y no sabíamos si se había quedado adentro o no, pero afortunadamente al siguiente día lo encontramos porque llegó al trabajo. Pero sí, de pronto tuvimos una angustia tremenda porque no sabíamos qué había pasado con él. Al siguiente día del 2 de octubre, quiero decirles que la prensa no publicó nada de lo que había sucedido, sino cosas que solamente le convenían al gobierno. Pero de lo que sucedió fue que eran unos agitadores que habían hecho allí
pues disturbios, pero nunca dijeron lo que había hecho el ejército ahí. Después del 2 de octubre, pues nosotros ya no pudimos entrar a nuestras escuelas porque todas estaban tomadas ya desde días antes. Entonces no pudimos ya reunirnos, no teníamos manera de podernos comunicar. Y quiero decirles que después a mis papás, hasta allá a mi pueblo, le llegaron unas cartas en las que decían que, pues que nos dijeran que no anduviéramos en el movimiento porque pues eso nos iba a crear problemas. Digo, así llegaron esas cartas hasta mis papás. ¿Cómo sacaron la dirección? No lo sé, pero ellos la tenían. Y esas cartas se las mandaron a mis papás, para que me dijeran que no me anduvieran metiendo. Estaban próximos los Juegos Olímpicos y pues nosotros no podíamos reunirse en ningún lado, aunque ya existía el acuerdo que los Juegos se iban a dejar realizar, que no iba a haber ninguna manifestación durante esos días, pero el gobierno no confió en los estudiantes y es por eso fue que se originó la matanza del 2 de octubre. Aunque cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos hubo por ahí gritos en contra del presidente Díaz Ordaz, y eso están documentados en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Después de que pasaron los Juegos Olímpicos, que volvimos a las escuelas, el problema fue muy duro porque entonces el gobierno utilizó a los porros para que nos controlaran. Entonces nada podíamos hablar porque siempre teníamos el problema con los porros. Quiero comentarles que hasta en ese tiempo me gustaba mucho la política, pero sufrí una tremenda decepción porque no podíamos hablar nada, no podíamos hacer nada porque estábamos muy controlados y cualquier cosa que decíamos siempre éramos reprimidos. No podíamos hablar mal del gobierno porque siempre se nos caían encima. Y eso pues, para mí creó una gran desilusión. ¿Hubo cambios en la sociedad después de este movimiento? ¿Se lograron los objetivos, los ideales estudiantiles? Bueno, creo que lo importante fue que hubo un entendimiento entre el estudiantado y la población, porque la población se metió mucho con los estudiantes. Quiero contarles una anécdota más. En una de las manifestaciones que estábamos en un mitin en el hemiciclo Juárez, llegó la policía a deshacerlo y la gente empezó a correr por la Alameda. Y recuerdo mucho a un niño que en ese tiempo pues debe haber sido de secundaria. Cuando lo iba correteando un granadero, este niño llevaba unas piedras en la bolsa. Y cuando llegó casi a la orilla de la avenida Juárez, donde estaba ya la gente, nada así lo iba midiendo y dando media vuelta le aventó la piedra y le pegó en la frente y aquel policía cayó. Y después llegó a todos los granaderos a quererlo buscar entre la gente. Y la gente se enfrentó a los granaderos y allí era donde veía uno el apoyo de la gente realmente. Respecto de que sí hubo cambios en la sociedad, creo que para mí el 2 de octubre fue el parteaguas en la historia de nuestro país, políticamente hablando, porque es cierto que todavía del 68 quizás hasta el 70 hubo mucha represión y mucha persecución, pero de ahí empezaron a haber ya cambios en las leyes respecto a la participación ciudadana. Creo que ahí empezó un poco la democracia. Desgraciadamente hasta hoy, 2014, creo que estamos volviendo casi a ese mismo periodo previo al 68, porque los cambios son más cosméticos, no ha habido cambios profundos. Y yo creo que que la juventud debe recordar estos movimientos y volver a tomar su lugar. Ellos son los del cambio. A más de 40 años de este trágico suceso y viendo que tal vez de otra forma todavía hay matanzas, continúan las matanzas, la corrupción no se extingue, la injusticia en este país sigue viva, ¿cree usted que hay esperanza? ¿Cree usted que el cambio en México es posible? Definitivamente creo que es posible, pero ahora ya no va a ser con manifestaciones políticas. El cambio que viene, y es lo que yo
anhelo y espero y creo que va a suceder, que viene un cambio espiritual. Y el creer en Jesucristo, que es el único que nos puede dar el cambio. Primero tenemos que cambiar nosotros para poder cambiar la sociedad. Y el cambio está en Cristo, nuestro Redentor. ¿Qué reflexión le causa a una persona que pudo haber muerto ese 2 de octubre del 68? Que pudo haber quedado igual junto con todos sus compañeros, siendo mártir en esa plaza, a más de 40 años y todavía teniendo vida. ¿Qué reflexión nos puede compartir? Bueno, yo quiero decirles que después de 46 años, en mi corazón hay mucha gratitud a Dios, porque yo tengo la certeza de que Él me guardó. Yo aún no le conocía, pero Él ya me había, pues Él sí me conocía y me preservó la vida. Y después de eso, pues me ha dado muchas bendiciones. Ciertamente pude haber quedado allí. Sin embargo, yo a Él no le conocía y Él me preservó la vida. Y me ha dado muchas satisfacciones. Una de las cuales, pues, me dio una esposa, me dio 2 hijos que también tienen conciencia social. Aún a mis 69 años sigo trabajando, el Señor me sigue fortaleciendo y por ello estoy muy agradecido con el Señor Jesucristo, porque Él me ha guardado en todos estos años y me ha llenado de muchas más bendiciones. ¿Cómo es que esa impotencia, esa desilusión, esa frustración que le causó haber vivido ese suceso tan trágico, no está hoy convertido en amargura? Ay, pues es muy sencillo explicarlo, es que sencillo y a la vez difícil, pero todo se lo debo al Señor Jesucristo, porque Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de allí me han salido esas fuerzas para seguir adelante, y porque Él es el que me sostiene. Con Cristo en mi corazón, pues soy feliz. A más de 40 años de este trágico suceso y viendo que de alguna manera las matanzas continúan, tal vez de otra forma, pero continúan, la corrupción no se extingue, la injusticia en este país sigue viva, ¿cree usted que todavía es posible un cambio para México? ¿Todavía hay esperanza? Sí, definitivamente hay esperanza, pero sí quiero decirles que el cambio ya no va a ser político, ni social, ni económico. Ahora el cambio tiene que ser espiritual y tiene que comenzar en cada uno de nosotros. Y yo quiero decirles que todo cambio viene en este libro, que es la palabra de Dios y se llama la Santa Biblia. Aquí está la regla, la regla para el cambio, tanto de los gobiernos como de cada uno de los ciudadanos. Y quiero leerles unos versículos que comprueban esto que les estoy diciendo. Mire, vamos primero a ver lo que dice Proverbios 24, del 24 al 25. Dice la palabra de Dios en Proverbios 24, versículos 24 y 25. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. En el libro de Isaías, en el capítulo 10, versículos 1 y 2, hay un mensaje para nuestros legisladores que dice así: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Por último, quiero leerles este pasaje que está en Romanos 13, en Romanos capítulo 13, versículo 3, que dice así. Este mensaje es para nuestras autoridades, dice: porque las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Señor Pedro, pues le agradecemos mucho el que nos haya compartido este testimonio.
¿Algún mensaje final que quiera dar a todos los que nos están viendo? Antes que nada, agradecerles esta oportunidad de llegar hasta ustedes. Y mi recomendación es que para que cambie el país y para que cambiemos nosotros, lee la Biblia. El clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas.